Citan la ley. Tribunal Supremo de Justicia recuerda que es el encargado de la administración del Poder Judicial. Asamblea Nacional. Diputados discuten petición de magistrados en el exilio. Usurpación de funciones. Fiscal Tarek William Saab asegura que discusión sobre el presidente Maduro en el Parlamento carece de legitimidad. Urgencia. Médicos, enfermeros y pacientes piden solucionar crisis que afecta al sector. Segundo grupo más grande de inmigrantes venezolanos radicados en República Dominicana aumentó 650%. Nuevo secuestro en Ecuador. Una pareja fue plagiada en frontera con Colombia. Primer lauro. Germán Márquez maniató a los piratas. Soñaba con su estrella. Eva Longoria cumplió su anhelo en el Paseo de la Fama. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Muy buenas tardes, Venezuela. Gracias por acompañarnos en la presente emisión de su noticiero Venevisión. Ya estamos listas con las informaciones para ustedes. Así es, buenas tardes para todos. A partir de este momento, Andrina Yepes y Milagros Zambrano les presentamos lo que es noticia a esta hora. De inmediato comenzamos. La Asamblea Nacional discute petición de magistrados en el exilio. Manuel Covela con la información. Buenas tardes, Manuel, te escuchamos. La sesión empezó aproximadamente a las 10:30 de la mañana y los representantes y trabajadores de los medios de comunicación que llegaron desde muy temprano aquí al Palacio Federal Legislativo, no pasamos al Palacio sede de la Asamblea Nacional por órdenes presuntamente de la Guardia Nacional Bolivariana que custodia este Palacio Federal Legislativo. Nosotros vamos en este momento a presentarles cuál es la situación específicamente en la esquina de San Francisco, en el centro de Caracas, adyacente al Palacio Federal Legislativo. Pueden ver cómo los efectivos de seguridad custodian la sede de la Asamblea Nacional, la sede del Palacio Legislativo, y esta es la situación que se ha presentado hoy en este lugar desde tempranas horas de la mañana. Los medios de comunicación no les fue permitido el acceso al Palacio Federal Legislativo y bueno, en nuestras pantallas pueden ver entonces la situación en las adyacencias del Palacio Federal Legislativo, la entrada habitual tanto de los trabajadores, de los diputados y de los trabajadores de los medios de comunicación que hoy no están presentes en la sesión de la Asamblea Nacional. Es entonces la información que se está generando en las afueras del Palacio Federal Legislativo. La situación está en desarrollo ya la sesión de la Asamblea Nacional, pero solamente está siendo transmitida por el canal de la Asamblea Nacional llamado Capitolio TV, y el resto de los trabajadores de los medios de comunicación no tuvieron hoy acceso al Palacio Federal Legislativo. Nosotros de esta manera despedimos este contacto. Sigan con más desde el estudio. Gracias, Manuel. El Tribunal Supremo de Justicia reiteró que es el máximo juzgado del país el encargado de administrar el Poder Judicial en Venezuela. En Twitter, el TSJ citó el artículo 3 de la ley orgánica que lo rige y que establece que es el más alto tribunal de la República y contra sus decisiones no se oirá ni admitirá acción ni recurso alguno. El ministro de Economía de República Dominicana, Isidoro Santana, informó que el número de venezolanos que se establecieron en ese país se incrementó en un 650% durante los últimos 5 años. Santana afirmó que para finales de 2017, al menos 22.500 venezolanos llegaron a República Dominicana, superando así a los migrantes estadounidenses, europeos, cubanos y chilenos. De acuerdo a las cifras de la Encuesta Nacional de Inmigración, las 3/4 partes de los ciudadanos provenientes de Venezuela se encuentran en edad laboral entre 15 y 44 años de edad.
Gran cantidad de personas se han apostado a las afueras de la Embajada de Chile para reciente visa de responsabilidad democrática. Funcionarios consulares calculan que tan solo este lunes se recibieron 1.500 solicitudes vía web. Diana Martínez desde la Embajada de Chile nos informa. Buenas tardes, Diana. Muy buenas tardes, gracias por el contacto. Efectivamente, tras el decreto que oficializara el presidente de Chile, Sebastián Piñera, el pasado 9 de abril, en el que indicaba que comenzaría la aprobación de visas de responsabilidad democrática desde el Consulado de Chile en Caracas para que los venezolanos pudieran permanecer durante un año de forma legal en este país. Cientos de venezolanos se han apostado en este consulado para despejar las dudas sobre este proceso, a pesar de que se indicó desde el día de ayer a través de la cuenta oficial en Twitter de la embajada que este proceso se realizará solo a través de la página web. Sin embargo, algunos tienen casos particulares en los que ya han adquirido un pasaje para migrar a Chile. Pudimos conocer a través de funcionarios consulares que en el primer día de trámite de esta solicitud se han recibido más de 1.500 planillas de venezolanos y tan solo existen 7 funcionarios consulares que están aptos para recibir estas solicitudes y procesarlas. Para la solicitud de este trámite se exige una foto 5x5, el pasaporte vigente y también la presentación de los antecedentes penales previamente apostillados. Según los venezolanos que aquí se encuentran, consideran que este trámite representa una ventaja para los venezolanos que quieren migrar hacia este país, pero también corresponde un filtro que se encuentra aplicando Chile para el ingreso de venezolanos a sus tierras. No se tiene un tiempo estimado de respuesta sobre esta visa de responsabilidad democrática, pero debido a la afluencia de solicitudes, se considera que el proceso pudiera tardar al menos un mes. Con esta información retornamos el contacto a los estudios. Gracias, Diana. Continuamos con más. El fiscal general de la República, Tarek William Saab, aseveró que el debate de hoy en la Asamblea Nacional sobre un procedimiento contra el presidente de la República es un acto nulo e inmoral. Mediante su cuenta en Twitter, Saab criticó la actuación en el exterior de los ciudadanos que a su juicio usurpan funciones de magistrados del TCJ. Tildó de ilegal e inexistente la solicitud de iniciar un procedimiento contra el presidente de la República, pues dijo que la petición no se hizo ante el sistema judicial en Venezuela. Según el fiscal, la sesión parlamentaria de hoy es una acción que atenta contra la democracia venezolana. Pedro Pablo Fernández, coordinador nacional del comando de campaña de Henry Falcón, juramentó al equipo que opera en el estado Lara para resguardar la transparencia del proceso electoral del próximo 20 de mayo. Reiteró que el llamado a la participación ciudadana e instó a los sectores abstencionistas a materializar en votos el descontento de la población con el gobierno. Esta es nuestra oportunidad. Convirtamos el 20 de mayo en una gigantesca manifestación de rebeldía. Vayamos todos a votar y a defender nuestros votos en los centros de votación. El dirigente nacional de COPEI aseguró que las encuestas evidencian la ventaja de Falcón sobre el resto de sus oponentes. En Ecuador, el ministro de Interior, César Navas, confirmó el secuestro de 2 ciudadanos en la zona fronteriza de Colombia, donde habrían sido raptados y asesinados la semana pasada los 3 periodistas del diario ecuatoriano El Comercio. En rueda de prensa, Navas presentó una prueba de vida de la pareja, un hombre y una mujer de origen ecuatoriano, que piden al presidente Lenín Moreno ayudar en su liberación. Señor presidente, se le dice a usted que por favor nos ayude, que nos dé la mano. Que no nos pase lo que nos pasó a los periodistas. Nosotros tenemos hijos, tenemos familia que ir a ver al Ecuador. Nosotros no tenemos nada que ver en esta guerra, por favor, señor presidente. Denle lo que ellos quieran. Nosotros simplemente somos ciudadanos del Ecuador, no tenemos nada que ver en este problema. Navas señaló que el video fue recibido directamente por medio del canal de comunicación con Guacho, el disidente de la FARC, a quien se atribuye la muerte del equipo de prensa ecuatoriano. Que busquen de inmediato atentar con la vida de estos ciudadanos inocentes, porque son sanguinarios, son crueles, son inhumanos. Por eso pedimos también al gobierno colombiano, reunido ayer con sus pares ecuatorianos, se cumplan de inmediato con los compromisos acordados, para juntos derrotar a esta mafia.
Navas informó que este martes se reúne el Consejo de Seguridad Pública del Estado para definir cómo actuará el gobierno ecuatoriano ante este nuevo secuestro. En Colombia, la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes reactivará este martes el proceso contra el presidente Juan Manuel Santos por el presunto ingreso de dinero de la constructora brasileña Odebrecht a sus campañas electorales de 2010 y 2014. A partir de los testimonios de los exgerentes de sus contiendas, Roberto Prieto y Santiago Rojas, y del ex senador Otto Bula, la comisión determinará en un plazo de 2 meses si abre una investigación formal en contra del actual mandatario o si se archiva el proceso. En caso se refiere al supuesto ingreso de $450.000 de Odebrecht a cambio de beneficios en grandes contratos con el Estado colombiano. Amigos, es momento de hacer nuestra primera pausa. Al regreso, Nueva revelación. Facebook admite recopilar información de usuarios que no son de la red social. Los detalles en tan solo minutos. El Fondo Monetario Internacional prevé una inflación de 14.000% en Venezuela para el cierre de 2018 y una caída del Producto Interno Bruto del 15%. El FMI señala en su informe de perspectivas económicas mundiales que en 2019 el Producto Interno Bruto venezolano caerá 6%, luego de la significativa disminución de la producción petrolera que calculan en 1 millón de barriles diarios para finales de 2018. Finalmente, el Fondo Monetario estima que Venezuela tendrá los mayores índices inflacionarios en los mercados emergentes para este y el siguiente año. El vicepresidente para el área económica, Wilmer Castro Soteldo, informó que una delegación venezolana sostuvo una reunión de trabajo con el ministro de Economía de Turquía, Nihat Seyvisey, con el propósito de avanzar en la cooperación estratégica. Castro Soteldo dio a conocer la información a través de Twitter. El funcionario, junto al ministro para la Economía y Finanzas, Simón Serpa, participó en el Congreso Mundial de Emprendimiento en Estambul. Los primeros pasos en materia de cooperación entre Turquía y Venezuela comenzaron en el 2010. En gestión de Nicolás Maduro como canciller. En enero de este año, el jefe de Estado y una delegación venezolana recibieron en Palacio de Miraflores al ministro de Economía turco, Nihat Seyvisey, para avanzar en la cooperación económica y financiera dentro del contexto de los 15 motores de la agenda económica bolivariana. El Congreso Mundial de Emprendimiento se realiza entre el 16 y 18 de abril en Estambul y reúne a empresarios, inversionistas, investigadores y líderes políticos. El precio de la canasta alimentaria familiar en marzo se ubicó en 52.043.223 bolívares con 28. El Centro de Documentación y Análisis Social Sendas indicó que el aumento fue de 38.7% con respecto al mes de febrero. De acuerdo con el estudio de Sendas, todos los productos que forman parte de la canasta alimentaria aumentaron de precio. El incremento de los granos fue de 191.5%, grasas y aceites 135.1%, salsa y mayonesa 107.9%, café 69.8%, azúcar y sal 38.2%, raíces, tubérculos y otros 64.4%, leche, quesos y huevos 40.9%, frutas y hortalizas 40%, pescados y mariscos 27%, cereales y productos derivados 14.1% y carnes y sus preparados 12.4%. Aunque Sendas señaló que una familia de 5 integrantes requieren 132.5 salarios mínimos para poder adquirir la canasta, destacó que 19 de los 58 productos que la conforman no se consiguen. Precisaron que algunos de ellos son leche en polvo, pollo, carnes de res, margarina, avena, azúcar, aceite de maíz, arvejas, lentejas, arroz, harina de trigo, pastas alimenticias, harina de maíz y café. El gobierno de Venezuela decidió solicitar visa de turismo a los ciudadanos de Guatemala que desean ingresar al país. Esto como medida de reciprocidad, luego de que se aprobara el mes pasado una medida similar para que los venezolanos que visiten la nación centroamericana. La decisión indica que las personas que sean de nacionalidad guatemalteca y titulares de un pasaporte ordinario expedido por autoridades de ese país deberán cumplir con las normas legales y sublegales que establecen los procedimientos para el otorgamiento de visado de turista. Asimismo, se excluye
a la República de Guatemala del listado de países beneficiados de supresión de visas de no inmigrantes en pasaportes ordinarios, atendiendo el principio de reciprocidad que debe regir en las relaciones de los estados. Por su parte, el portavoz de la presidencia de Guatemala, Heinz Heisman, afirmó que su gobierno respeta la decisión venezolana, acotando que cada país tiene derecho de actuar conforme consideren que se puedan garantizar la seguridad, soberanía y comercio de su nación. El presidente de la Asociación de Líneas Aéreas en Venezuela, ALAF, Humberto Figuera, informó que han disminuido en un 80% las plazas en vuelos internacionales. Según Figuera, en el año 2013 se disponían de 51.100 asientos para venezolanos en rutas internacionales y en la actualidad solo se registran 10.200. La situación se agravó debido a la suspensión de los vuelos de Copa Airlines, que disponía de 60% del mercado hacia Panamá y las conexiones con 31 países y vuelos hacia todo el continente. El presidente de ALAF reiteró que el gobierno mantiene una deuda de $3.800 millones con aerolíneas, lo que ha generado el cese temporal o definitivo de sus actividades en el país. El ministro de Agricultura Urbana, Freddy Bernal, informó que un integrante del grupo familiar Clan del Golfo Arabeño resultó abatido durante un enfrentamiento con efectivos del Comando Antiextorsión y Secuestro de la Guardia Nacional Bolivariana en la zona fronteriza del Táchira. A través de su cuenta en Twitter señaló que el hecho ocurrió en la vía Los Negros de la frontera colombo-venezolana cuando la Guardia Nacional Bolivariana efectuaba una operación de rescate de una víctima de secuestro. Bernal informó que lograron incautar un arma larga, 163 cartuchos calibre 7.62, un explosivo improvisado tipo mina y una granada. Además, reiteró las autoridades venezolanas continúan atendiendo la seguridad fronteriza, combatiendo las bandas organizadas dedicadas al narcotráfico y el contrabando. El alcalde de Baruta, Darwin González, aseguró que la incidencia delictiva se redujo considerablemente en este municipio durante sus primeros 100 días de gestión. Sostuvo que la policía de Baruta es la más moderna del país e informó que próximamente implementarán un botón de pánico a través de teléfonos inteligentes para la atención de emergencias. Este año, en lo que vamos del 2018, el promedio ha bajado 54%. De homicidios, estamos aproximadamente en 3 homicidios al mes. Así ha sido el comportamiento de enero, de febrero y de marzo. Y de abril también se mantiene dentro de estos parámetros. En Baruta no hay secuestros desde hace 4 meses. No tenemos reporte de un solo secuestro. Es una de las cosas que más le afecta a los vecinos, al baruteño que más le da miedo, y eso es gracias a una política de antisecuestro que está desplegada en el municipio. El alcalde precisó que el servicio de recolección de basura también mejoró en el primer trimestre del año, aunque todavía sufre irregularidades debido a la crisis que aqueja al país. ¿Por qué ha bajado la calidad del servicio? Porque las unidades, todos esos repuestos son de afuera, no son hechos aquí en Venezuela. Entonces, cuando se daña un inyector de un camión de estos de tantas yardas, 17, 19 yardas, hay que pedirlo afuera, eso tienen que hacer todas mientras todo lo que tarda en llegar de afuera, que la nacionalización, se tarda. Entonces se tienen que alquilar unidades. Nosotros hemos recolectado basura hasta con camiones volteo, para evitar que se acumule la basura. González señaló que realizan un estudio con la empresa Fospuca para los comerciantes que alegan no poder cubrir las tarifas de recolección de desechos. Usuarios de Twitter reportaron fallas en esa red social este martes. Fue imposible acceder a publicaciones a través de computadoras y en teléfonos móviles. La aplicación funcionó de manera intermitente en varios países, especialmente en Estados Unidos, Japón e Inglaterra. Cuando los usuarios intentaban entrar a la plataforma del microblog, aparecían mensajes que decían: ocurrió un problema técnico y el equipo trabaja para arreglar el fallo. Y algo está técnicamente mal. Gracias por notarlo, lo arreglaremos y las cosas volverán a la normalidad pronto. Los tuiteros se quejaron en otras redes sociales. La compañía del Pájaro Azul todavía no ha hecho declaraciones ante esa falla. Es momento de hacer una pausa. En breve, nuevo tema. Daniel Elvitar junto a Nacho. Los detalles con Carielis Cuadro en Estrenos y Estrellas. No se lo pierdan, ya volvemos. Haciéndote jaque mate, te hace cariñito y te da como un bate. El amor es paciente, pero se desespera.
Lucila Rondón necesita con carácter de urgencia bromazepam de 3 miligramos y melatonina. Quienes puedan ayudar, favor comunicarse al teléfono 0424-241-2664. Las colaboraciones son gratuitas, no acepta realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Continuamos. Escuchemos al vicepresidente de la República, Tarek El Aissami. En estas redes del crimen organizado. Y hasta esta hora hemos capturado y detenido a 86 ciudadanos. Entre ellos también tenemos ciudadanos de nacionalidad colombiana y otras nacionalidades. Hemos incautado importantes sumas de dinero en efectivo, así como divisas, entre esas dólares y pesos colombianos. Se realizaron el día de ayer 125 órdenes de allanamiento. Es la operación policial más grande que se haya hecho en la historia de Venezuela. Hemos visitado empresa por empresa para capturar y detener a estas redes criminales. Hemos detectado además, en el marco de la investigación, queridos compatriotas, pueblo venezolano, que parte de estas empresas son empresas de maletín, lo que corrobora y ratifica que son fachadas utilizadas por el crimen organizado para la guerra económica. Ya tenemos incautado a esta hora 22 vehículos y propiedades que forman parte del aparato logístico de estas organizaciones criminales. Un dato importante que quisiéramos compartir a esta hora: las investigaciones arrojan una vinculación directa de 31 de las personas capturadas con el ciudadano Carlos Eduardo Colmenares Marrón, quien es dueño de la página Dólar Pro y quien fuese detenido el pasado jueves 12 de abril. Es decir, esta persona capturada ya y puesta a la orden de la justicia venezolana era una de las personas responsables del marcaje y de la imposición de la tasa del dólar criminal para boicotear y golpear y desestabilizar el sistema financiero venezolano. Estamos ahora mismo tras la captura de 112 personas más que están vinculadas directamente a estas mafias financieras. Un poco para que el país conozca de esta importante operación. Repito, quiero significar que esta ha sido una de las operaciones policiales más grandes que haya conocido la historia investigativa en el campo policial venezolano. Fueron ya bloqueadas a esta hora 1.133 cuentas bancarias de 19 bancos nacionales. Las cuentas bancarias bloqueadas, fíjense ustedes, tenemos incautados en esas cuentas 3 billones de bolívares. Y la traza financiera de estas cuentas arrojan un saldo de manejo durante este último año que superan los 20 billones de bolívares. Además, estas cuentas pagaban, ¿verdad? Pagaban en efectivo, depositaban, hacían transacciones a las personas que llevaban en efectivo el billete a la frontera colombiana. Le depositaban hasta 3 veces el valor nominal del billete. Otro dato importante en el marco de esta investigación: todas estas redes vinculadas a las mafias cambistas tienen, y así lo denunciamos, el amparo y la protección del gobierno colombiano, del presidente Juan Manuel Santos. Forman parte de las redes criminales que nos atacan permanentemente desde Colombia, en complicidad con algunos sistemas financieros venezolanos. Hay un solo banco venezolano, por ejemplo,
El banco Banesco tiene 959 cuentas de las cuentas que hemos bloqueado. 959 cuentas bancarias. Es decir, el 90% de las cuentas incautadas, de este dinero incautado, forman parte de este banco privado. Todo evidencia, como ya lo he dicho, la conformación de una red transnacional del crimen organizado, cuyo propósito era el contrabando de extracción del papel moneda y, por otro lado, la imposición de la tasa criminal. Nosotros vamos a seguir profundizando la investigación. Ahora mismo nuestros organismos de inteligencia y los cuerpos policiales, además de la policía anticorrupción, están allanando 596 empresas a lo largo y ancho del territorio nacional. Y vamos a desmembrar, desarticular y capturar a todas las personas que están comprometidas con estas redes del crimen organizado y que han hecho tanto daño a las familias venezolanas. Hemos además instruido a la Sudebank y a la Unidad de Inteligencia Financiera para profundizar y determinar las responsabilidades a que haya lugar de todas las personas, de todos los sistemas que han prestado su plataforma para las transacciones que comprometan este tipo de delitos. Ha sido un duro golpe a las manos criminales, por eso la hemos llamado manos de papel, a los que tienen metida y manchadas sus manos con la corrupción, con las mafias que roban el billete, el efectivo de nuestro país, a las mafias que marcan el dólar criminal y con eso inducir a la inflación bestial que afecta a la economía venezolana. Nosotros no nos vamos a quedar de brazos cruzados frente a estos grupos y redes transnacionales y denunciamos desde aquí al gobierno mafioso colombiano por su amparo y su complicidad desde Cúcuta, Maicao, con estas redes criminales que hemos hoy desarticulado. Es una operación que sigue en marcha. Sigue en marcha. Solamente en 24 horas tenemos 86 personas capturadas y tenemos 112 órdenes de aprehensión contra ciudadanos que están directamente comprometidos con esta operación Manos de Papel. Así que queríamos compartir esta importantísima información respecto a uno de los golpes más contundentes que le hemos dado a estas organizaciones transnacionales del crimen organizado. Además, en el campo económico y financiero de esta guerra económica salvaje, criminal, propiciada por estos grupos que también, queremos así decirlo, están directamente vinculados a sectores de la oposición venezolana, de la derecha venezolana. Hace poco veíamos a uno de sus dirigentes, específicamente me refiero al señor Julio Borges, reunido con el presidente Santos, dirigiendo estas operaciones. Y así lo denunciamos. Más temprano que tarde le llegará la justicia también. Pero hemos golpeado sus intereses y vamos a seguir avanzando en la investigación que hoy estamos adelantándole al país. Era parte de la información que queríamos compartir a esta hora y además de seguir ratificándole al pueblo venezolano el compromiso del presidente de la República y de todo el gobierno bolivariano para enfrentar a estas organizaciones criminales y garantizar la paz y la estabilidad económica de Venezuela. Feliz tarde y muchas gracias por su atención. Eran declaraciones a esta hora del vicepresidente Tarek El Aissami. Continuamos con más informaciones y lo hacemos fuera de nuestras fronteras. En Ecuador, el presidente Lenín Moreno dio un plazo de 10 días a sus ministros encargados en el área de seguridad para capturar al conocido con el alias de Guacho, principal sospechoso del asesinato de los 3 integrantes del equipo periodístico del Diario de Comercio.
Juan Jacobo Castellano, de la Alianza Informativa Latinoamericana, nos tiene todos los detalles en el siguiente informe. Te escuchamos, Juan. Hasta que se haga justicia. Un ultimátum le dio el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, a Walter Patricio Arizala, alias Guacho, responsable de asesinar a 3 de sus ciudadanos. Damos 10 días para que se nos entregue al Guacho, a ese criminal inhumano, que se nos entregue a la justicia, que se entregue a la justicia, o que caso contrario acompañe a nuestros queridos hermanos en su tránsito, pero por supuesto con diferente dirección. Guacho no solo ejecutó a los reporteros del diario El Comercio, ahora secuestró sus cadáveres. Así lo aseguró Luis Carlos Villegas, ministro de Defensa de Colombia, quien agregó que el Comité Internacional de la Cruz Roja tiene a su disposición toda la logística para recuperar los cuerpos de los ecuatorianos cuando tengan en su poder las coordenadas de la ubicación. Quien secuestra asume la responsabilidad de la integridad de la vida de los secuestrados. Y si además reconoce haberlos secuestrado y asesinado, por supuesto, lo menos que puede hacer es no hacer un segundo secuestro a través de los cuerpos de los asesinados. Los familiares de las víctimas, en medio de su dolor, le pidieron al gobierno ecuatoriano permitir el acceso a la documentación de la negociación para la liberación de los periodistas. Los ministros de Defensa y las cancilleres aseguraron que Guacho caerá vivo o muerto y que las operaciones para ubicarlo se mantendrán de manera indefinida. En Drina, amigos, iniciamos el recorrido por las notas internacionales en lo que pasa en el mundo y lo hacemos en Siria. La prensa estatal se retractó este martes luego de haber anunciado la intersección de misiles por las defensas antiaéreas durante la noche en la provincia de Homs. La agencia oficial siria, citando una fuente militar, señaló que una falsa alerta desencadenó la situación debido a que el país no había sufrido ningún ataque externo. Por otra parte, expertos de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas habrían entrado a la ciudad de Duma para investigar el presunto ataque químico del pasado 7 de abril. La canciller alemana Angela Merkel y el presidente ruso Vladimir Putin coincidieron en impulsar un proceso político en Siria y apostaron por poner fin a la crisis en ese país durante una conversación telefónica. Ante la situación, Merkel avanzó a que ambos líderes podrían reunirse próximamente. En Cuba fue adelantada para este miércoles la reunión para la constitución del nuevo Parlamento, último paso del proceso de elecciones que culminará con el relevo del presidente Raúl Castro. El favorito para el cargo es el actual primer vicepresidente de la isla, Miguel Díaz-Canel, de 57 años de edad. En Brasil, el expresidente Luis Inácio Lula da Silva aseguró estar tranquilo, aunque no indignado, al considerar que su condena a 12 años de cárcel por corrupción es injusta. Así lo manifestó en un breve mensaje enviado a través de sus abogados a sus seguidores que piden su liberación. Manifestó que continúa confiando en la justicia y desafió a probar el crimen por el que se le fue acusado. Mira, vamos a hacer una nueva pausa. Al regreso venimos con más información, no se aparten. Paciente necesita el medicamento Macrodantina de 100 miligramos. Quienes puedan colaborar, favor contactar por el teléfono 0414-927-7553. Las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Médicos, enfermeros, trabajadores de la salud y pacientes pidieron abrir de manera inmediata un canal humanitario debido a la escasez de medicamentos e insumos en centros asistenciales del país. Maoli Aldana nos cuenta más. Buenas tardes, Maoli, te escuchamos. Buenas tardes. Esta jornada nacional se han sumado familiares y pacientes para denunciar la escasez de insumos médicos que se vive en los diferentes centros de salud del país. A mi lado se encuentra Vietnam Vera, él es intensivista del JM de Los Ríos y nos va a descontar que a este momento hay un caso de H1N1
H1N1 en este centro de salud y también que hay importante porcentaje de escasez de insumos médicos en el JM de Los Ríos. El paciente tiene 6 meses y ingresó hace como 6 días. ¿Cuál es la situación? La situación de todos de todos estos pacientes que ingresan a terapia son de cuidado, son críticas. Es lamentable confirmar pues, un caso H1N1 en la terapia intensiva del JM de Los Ríos. ¿Por qué? Bueno, son enfermedades que son prevenibles, son enfermedades que se pudieron haber controlado, pero que lamentablemente no se ha hecho y el resultado es esto. En gran parte entonces de las palabras de Biegnan Vera, él es intensivista acá del JM de Los Ríos, quien reiteraba la grave crisis que atraviesa este centro de salud debido a la escasez de insumos médicos. En nuestro aporte, ustedes continúan con mucho más en nuestra emisión Meridiana. Señor. Gracias, Maoli. Al regreso, en una entrevista a Venevisión, Endrina estará conversando con el ministro de Ecosocialismo y Agua, Ramón Velázquez. Él está ya en el estudio. Así es, tan solo en minutos, así que los esperamos. Revista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Él es Ramón Velázquez, ministro para Ecosocialismo y Aguas. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, Endrina, por esta invitación. Y aquí estamos dispuestos a darle información veraz al pueblo venezolano. Es muy importante, sobre todo cuando el tema del agua se ha convertido en un problema para muchos venezolanos hoy. En un diario de circulación nacional aparece como un gran titular que le voy a leer para que usted lo responda. Dice que desde Caricuao hasta Chacao el agua solo llega en cisternas, y está también allí como antetítulo el precio que tiene trasladar una cisterna a cada uno de los lugares, que va entre 6 y 20 millones de bolívares que tienen que pagar los vecinos en sus comunidades para poder contar con el servicio de agua. ¿Qué es lo que está pasando? Podemos revisar toda la geografía nacional y vamos a encontrar distintos problemas de agua, pero en particular en Caracas, donde hay tantas fallas en el servicio de agua. Sí, bueno, efectivamente, antes de entrar en ese tema muy puntual, es bueno aclararle a la opinión pública, y más aprovechando este espacio que es tan visibilizado a nivel nacional, sobre las metas que viene cumpliendo el gobierno revolucionario. Si bien es cierto que la meta del milenio 2005-2015 se cumplió 10 años antes de lo previsto, que para aquel entonces fue llegar a un 95% de agua potable a los urbanismos, ahora tenemos lo que es la meta del desarrollo sostenible 2015-2030, donde nuestro presidente obrero Nicolás Maduro indica en el Plan de la Patria que para el 2025 nosotros vamos a tener 100% de agua potable en todos los urbanismos, no solamente en la parte urbana, sino también en la parte rural. Y es allí donde nosotros tenemos que hacer ahora el inciso del por qué estamos en la situación que está usted contemplando en el titular. Nosotros estamos viviendo un ataque voraz a nuestra economía para doblegar la voluntad del pueblo. Es parte de un ataque planificado. Si bien es cierto que cuando estuvo nuestro comandante eterno Hugo Chávez, él denunció reiteradas veces que el enemigo era el imperio, y por lo general la gente no le creía. Cuando asume nuestro presidente obrero Nicolás Maduro, lo viene denunciando, y el enemigo se quita la máscara cuando hace el decreto Obama. Es así donde nosotros dejamos en evidencia quién es el enemigo de Venezuela actualmente. Y ellos lo que están aplicando es simplemente, dentro de la estrategia militar del desarrollo para derrotar un enemigo, es cortar el suministro logístico para doblegar la voluntad del pueblo. Ministro, disculpe que lo ataje. ¿Cómo le explica a usted esos argumentos que expone de la llamada guerra económica a un vecino que lo que está pidiendo es que tener agua y que no le salga aire de la tubería de su casa? Bueno, ¿qué tiene que ver? ¿Cómo se materializa ese ataque que usted señala? Sí, efectivamente, porque nuestro presidente obrero Nicolás Maduro siempre nos ha pedido que al pueblo hay que decirle la verdad. Y la verdad hay que informarla por todos los medios. Por eso le doy las gracias por esta invitación. ¿Cómo afecta la guerra económica a ese vecino que no le sale agua? Cuando nosotros visualizamos que lo que están es afectando la cadena logística del Estado, cuando nosotros visualizamos que para traer herramientas, equipamientos, bombas, motores, hasta los químicos para tratar el agua, hay que pasar por una triangulación, porque a nuestros empresarios, cuando visualizan que el Estado le hace un pago directo, le bloquean las cuentas. Es decir, es buscando la forma de doblegar
la voluntad, la moral del pueblo a través del ataque sistematizado de los servicios. Entonces, a esa población que no le está llegando el agua, hay que estar bien claro. Estamos bajo un escenario de ataque mundial donde no solamente el enemigo es interno, el enemigo está declarado que es externo, y allí es donde nuestro presidente Obrero Nicolás Maduro ha dado instrucciones. Es por ello que, si bien es cierto que hay una afectación, bueno, nuestro presidente en diciembre aprobó cuantiosos recursos en el denominado Plan Agua. Allí en diciembre del 2017 aprobó 2.8 billones de bolívares para la ejecución de obras que hoy en día se están ejecutando. Son más de 220 obras que se están ejecutando a nivel nacional, dentro de las cuales están contabilizados 2.670 tareas a ejecutar. Y dentro de ellas, la principal, que es lo que nos ha pedido nuestro presidente Obrero, y es la que las comunidades visualizan todo el tiempo, que es la corrección de fuga. Nosotros también como país tenemos que visualizar que tenemos una infraestructura del agua, de tubería, sistema de bombeo, sistema de distribución de más de 40, 50 años, donde la vida útil de muchos de esos equipos ya llegaron a su vida útil. Y esa información, que la maneja muy bien el enemigo visible que tenemos actualmente, está coartando por todos los mecanismos para que al venezolano nos llegue en tiempo perentorio todo el equipamiento para regularizar el sistema de agua. Ministro, se está haciendo mantenimiento y se está haciendo todo el tema de los servicios a las plantas de mantenimiento de agua, a los embalses, a las represas. ¿Cuál es el estatus hoy de operatividad que tienen esos embalses? Sí, nosotros a nivel nacional está desplegado el Plan Nacional de Mantenimiento. Son varias tareas. La primera tarea, corrección de fuga. La segunda tarea, reparación de toda la vialidad que va hacia los embalses. La cuarta tarea es la rehabilitación de todos esos sistemas de bombeo, planta potabilizadora. Aquí mismo, en Hidrocapital, que es la que mantiene el agua en Vargas, Miranda y Caracas, estamos haciéndole mantenimiento a la planta potabilizadora más grande de Venezuela, que es la planta potabilizadora de Cajuarito. Esa planta en unos días va a estar lista, 100% operativa. Y lo estamos haciendo con una inversión en bolívares y utilizando el empresariado y el intelecto nacional para darle una respuesta efectiva al pueblo. Y así como está esa, hay muchas plantas que se están rehabilitando. Es por ello que el Plan de Agua contempla no solamente una inversión a largo plazo, sino una inversión a corto plazo. Y todas esas tareas paulatinamente van a ir dando resultados. Ya hay muchas comunidades que se están beneficiando, pero es parte de un plan organizado que lo ha exigido nuestro presidente Obrero Nicolás Maduro, que siempre tengamos no un plan A, sino un plan B y un plan C. Porque, como bien él lo dice, el enemigo no descansa y nosotros tenemos que buscar los mecanismos para doblegarle también las intenciones y los objetivos de ellos. Es tanto así que dentro de ese plan de mantenimiento que se está ejecutando a nivel nacional, también entra lo que es el Plan Nacional de Plantas Desalinizadoras, que es una iniciativa de nuestro presidente Obrero Nicolás Maduro, porque en el 2014, cuando tenemos aquella sequía severa que afectó el Guri, una de las problemáticas que se presentaban, ¿cómo le damos agua a toda la costa norte venezolana? Porque esto va enlazado de un trabajo científico. Venezuela emitió el segundo comunicado nacional en materia de cambio climático, y los escenarios climáticos que allí se manejan es que para el 2030, 2060, 2090, cada 30 años, ya para el 2030 la disminución de las lluvias en la parte norte de Venezuela está entre un 15 y un 20%. Entonces el presidente Nicolás Maduro visualiza, ¿y cómo le llevamos agua a la gente? Bueno, tenemos el Mar Caribe, toda la inmensidad del Mar Caribe, y eso es lo que estamos visualizando hoy en día, la instalación de plantas por toda la costa norte venezolana. Son 116 plantas desalinizadoras que producen hasta 4 litros de agua por segundo, y 3 plantas desalinizadoras de gran tamaño que están ubicadas en Vargas, en Falcón y en Margarita, que ya tienen una producción mayor. Ahí se van a beneficiar más de 850.000 venezolanos y venezolanas con una tecnología que es una medida para adaptación al cambio climático. Usted al principio hacía referencia a la necesidad de los químicos para hacer el tratamiento del agua, y dentro de las observaciones que hay entre los vecinos, no solamente del área metropolitana de Caracas, sino de todo el país, es la preocupación que cuando abren los grifos, el agua que está saliendo de los grifos está saliendo marrón, está saliendo con algunos olores particulares, y de esto hay muchas denuncias. ¿Está hoy el agua que está en los hogares venezolanos siendo tratada de la manera correcta? Sí, se está siendo tratada. Lo más importante de allí es que se le están agregando
el químico para la desinfección, en este caso estamos utilizando el gas cloro, y también es parte de la rehabilitación que estamos haciendo, no solamente de impactar el empleo adecuado de los químicos, sino el intervenir todas las plantas. Cuando el agua le llega marrón a una comunidad es porque de alguna forma el sistema de filtrado no está 100% rehabilitado. Y todo eso lo estamos realizando paulatinamente, porque una planta potabilizadora no la podemos parar para hacer el mantenimiento completo, sino tiene que ir faseado. Y es por ello también que nosotros tenemos que informarle al pueblo. Por dar un ejemplo, para el año pasado, la tonelada de sulfato de aluminio, que es lo que utilizamos para limpiar el agua, estaba contabilizado en 133.000 bolívares. Hoy en día, en esta misma fecha, no se baja de 10 millones de bolívares. Es decir, es una inflación inducida por el dólar criminal que tanto nos ha afectado a nivel de toda la economía nacional, y eso también incide. Pero no importa el precio al que se consigue en el mercado, porque en este sentido nuestro presidente siempre ha sido muy consciente de la realidad y ha aprobado los recursos suficientes para que las aguas sean tratadas como tienen que hacerse. Se trata de la salud y se trata de la vida. Uno de los temas que más está preocupando a los caraqueños en los últimos días, y le digo en particular porque lo he visto, no es que me han mandado una foto, yo he tomado esas fotos, son las imágenes que hay en las adyacencias del río Guaire, donde se agolpan un grupo de venezolanos, y sabemos que estas aguas son completamente insalubres. Incluso hubo un proyecto nacional donde se habría anunciado que el río Guaire no solamente sería limpio, sino que la gente se podría bañar en el Guaire. Hoy estamos viendo a venezolanos que no es que se están bañando en el Guaire, sino que están inmersos buscando cosas. ¿Qué medidas se están tomando para evitar situaciones que no solamente ponen en riesgo la salubridad de estos venezolanos, sino también sus vidas? ¿Qué se está haciendo en este sentido? Sí, desde el gobierno nacional, y para eso el Estado, el gobierno ha creado la misión Negra Hipólita. Ya ellos están censados. Son 354 personas que se están dedicando a esta actividad. ¿Qué hacemos nosotros como gobierno? Buscarlo, censarlo y ofrecerle un trabajo diferente al que están haciendo. Si bien es cierto que el saneamiento del río Guaire es un saneamiento que no se puede realizar de la noche a la mañana, los expertos dicen que puede tardar de 40 a 50 años, ese proyecto nacional no ha parado. Ese proyecto nacional se están realizando obras muy puntuales para el saneamiento, porque el saneamiento empieza desde la parte alta, desde los teques, que es donde viene la mayor cantidad de aguas servidas que penetran en el río Guaire. Pero ese plan nacional no ha parado. En las redes sociales yo siempre informo los avances que estamos generando. Claro, también hay que mostrarlo, esos avances que son cortos, pero que no pueden ir a la velocidad que nosotros queremos, también por esta incidencia criminal en la economía, donde el presidente de la República, administrando la hacienda pública, tiene que decidir qué le doy al pueblo: comida, medicina o le saneo un río. Es decir, todo tiene una prioridad. Y más tarde que temprano, yo sé que nuestra economía, y así lo ha dicho nuestro presidente obrero Nicolás Maduro, y así lo ha establecido en nuestro plan de la patria, la economía venezolana será diferente y vamos a retomar 100% todos esos proyectos como lo pensó y lo ideó nuestro presidente eterno Hugo Chávez. Ministro, el tema de la basura también es uno de los problemas, no solamente de ornato que se vive en Venezuela, sino también de salud que nos está preocupando. Quiero que me hable un poco, antes de finalizar, de ese Plan Nacional de la Basura, qué se está haciendo, cuál es la meta y cuándo se pudieran ver resultados. Sí, también en diciembre nuestro presidente obrero Nicolás Maduro autorizó recursos para el Plan Nacional del Sistema Nacional de Gestión de la Basura. Eso involucra no solamente la dotación de compactadoras, son más de 3.000 equipamientos que ya se están haciendo las coordinaciones con el gobierno de China para traerlo. No solamente es equiparlo, no, es toda una infraestructura nacional que se está organizando, inclusive la modificación de la Ley de la Basura del 2010, donde allí vamos a introducir unos elementos muy especiales, dentro de ello la creación del impuesto a la responsabilidad extendida del productor. Porque si yo soy productor de una botella de plástico, mi responsabilidad no llega cuando yo lo saco de mis almacenes, sino qué va a pasar con esa botellita después que el consumidor la utilice y a dónde va a parar. Es decir, estamos incentivando todo un plan de reciclaje, porque a la final este es un plan de formación nacional. Cultural y educativo. Es cultural. Es como nosotros podemos influenciar, llegar desde el niño que está en el colegio hasta las personas que están trabajando en el área de la basura, porque también en eso nosotros tenemos que
incentivar la capacitación para la prestación de un mejor servicio. Así es. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Ramón Velázquez, ministro para Ecosocialismo y Agua. Gracias por habernos acompañado y gracias a ustedes también. Que tengan todos muy buenas tardes. Milagros. Endrina, amigos, así llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Recuerden, noticiero Venevisión, Canal 4 reporta. Ustedes deciden. A todos, buenas tardes.